Bien, el trabajo en este aula de informática se diseñó pensando en las tecnologías de software libre debido a su economicidad y al mismo tiempo su buena aplicación en educación, ya que se habían aplicado con éxito en otras comunidades autónomas y aquí en la Comunidad de Andalucía se empezó a utilizar el sistema operativo Guadalinux. Nosotros en el aula de informática empezamos a utilizar el sistema operativo Guadalinux, pero por motivos técnicos, por problemas de actualización, pasamos a un sistema de software libre, pero con mayor facilidad para descargar actualizaciones de programas. Y nos decantamos por el sistema Ubuntu, versión 8, que era la que más se acercaba a las características técnicas de los ordenadores de este aula. Bien, este aula de informática está compuesto por 15 ordenadores. De ellos, mayoritariamente funcionan todos, trabajan con un microprocesador Pentium 4 y tiene una antigüedad media superior a 9 años.